Dios les bendiga, hermanos, Dios les bendiga, amigos. Estoy nuevamente leyendo la palabra de Dios y lo estoy haciendo en San Mateo capítulo 15, versículos del 1 al 9. Quiero estar leyendo siempre la palabra de Dios, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y su letra dice, versículo 1 del capítulo 15, dice: Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Respondiendo él, les dijo: ¿Por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó, diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello como con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón lejos de mí está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Bendito sea el Señor. Aquí estaba el Señor hablándole a los escribas, a los fariseos, de una forma fuerte, pero con mucha razón, lleno de sabiduría y entendimiento de lo que estaba hablando el Señor Dios Todopoderoso. Aquellos escribas y fariseos que creían que por guardar más los mandamientos o las tradiciones de los hombres iban a ser salvos o estaban haciendo mejor las cosas para Dios, pero realmente estaban quebrantando los mandamientos de Dios y estaban poniendo primeramente sus tradiciones. Y como dice el Señor, los daban a las personas como que si fuesen doctrinas, pero eran mandamientos de hombres. Bendito sea el Señor. Así he escrito algunas palabras y voy a leerlo. Dice: Jesucristo les decía a los fariseos y a los escribas: ustedes quebrantan el mandamiento de Dios por vuestras tradiciones. Personas que les importaba más las tradiciones de los ancianos que los mismos mandamientos de Dios. Como decía anteriormente, personas que realmente quieren estar ellos primero, poner las cosas que ellos piensan, sus pensamientos, sus mandamientos a los demás se los imponían para que los hicieran antes que la voluntad de Dios, antes que la doctrina de Dios, la doctrina del Evangelio, que es poder de Dios, la doctrina de lo que venía siendo en aquellos tiempos, la ley que sigue siendo la ley, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento. Entonces, ellos preferían básicamente honrar a las tradiciones de los antepasados de ellos que a la misma doctrina de Dios. Entonces, eso es lo que dice en el versículo 1 al versículo 4. En el versículo 5 dice: pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte. Y dice el versículo 6: ya no ha de honrar a su padre y a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios. Y así leo lo que he escrito
Dice así: hoy en día se ve como los hijos se olvidan de sus padres, solo buscan su propio bien y ni siquiera les pasa por el pensamiento o ayudarles y ayudar a aquella mujer que le dio a luz. Y otros ni por el pensamiento se les cruza ir y ayudar a los padres. Esto lo vemos realmente lo vemos en casi toda la humanidad, en casi toda, porque hay muchos que ayudamos a nuestro padre o a nuestra madre. Pero realmente es triste, realmente ver cómo los ancianos, aquellos que dieron a luz, que criaron a sus hijos por mucho tiempo, están olvidados, están realmente en el abandono, porque los hijos se separan de los padres y hacen su propio hogar. La palabra de Dios dice que el hijo se unirá a su mujer y dejará a su padre, pero no quiere decir que se va a desprender de él, de la misma núcleo familiar. Estamos hablando que ya no van a vivir juntos, pero sigue siendo un lazo paternal, un lazo maternal entre el hijo o la hija, entre el padre y la madre hacia sus hijos. Así que si no fuese así, entonces estamos quebrantando lo que es el mandamiento donde dice: honra a tu padre, a tu madre. Una persona puede hacer su hogar con su esposa, sus hijos y su familia, pero no se tiene el derecho, básicamente, pongámoslo así, no tiene el derecho de olvidarse de los padres. No tiene el derecho de abandonar a sus padres. De una y otra manera tiene que ayudarle, comunicarse, buscarle cómo comunicarse, bendito sea el Señor, y honrarlos como dice la palabra de Dios. Pero últimamente nos miramos al mundo que se olvida de los ancianos, se olvida de aquellas personas y hacen su vida, su padecer y forman un núcleo familiar y son ellos y se encierran y solo ellos y no más. Entonces ahí estamos quebrantando el mandamiento que Dios nos ha dado también, como le decía Jesucristo a los fariseos. Ustedes dicen, pues en estas palabras lo voy a decir yo doy mi madre y mi padre en ofrenda para que en lo que ellos puedan te ayuden. Entonces Jesucristo dijo: hey, vosotros estáis quebrantando el mandamiento de Dios donde dice: honrad a tu padre y a tu madre. Entonces ellos querían realmente seguir las tradiciones de los ancianos, de los altos líderes, que los mandamientos y doctrina de Dios. Entonces es realmente triste ver hasta dónde hemos llegado como humanos, que solo pensamos en lo propio, no pensamos en aquella mujer que nos dio a luz, no pensamos en el núcleo de donde venimos, de donde salimos, sino solamente pensamos egoístamente en nosotros. Entonces Dios realmente observa y conoce nuestros corazones para que un día seamos nosotros, sea juzgados para bien, juzgados para mal. Pero hay que analizar nuestra vida y pensar, porque
En un núcleo familiar básicamente hay muchas necesidades. En el núcleo familiar, cuando un hombre o una mujer se separa del núcleo de sus padres y se une a su pareja, hay realmente muchas obligaciones o no obligaciones, muchas cosas que cubrir, necesidades, responsabilidades. Y sí, es correcto. Pero como dije anteriormente, el lazo sanguíneo, el lazo entre el padre y el hijo, del padre y la hija, la madre, el hijo, la madre y la hija, nunca se va a romper ese núcleo, nunca se va a romper esa conexión, porque Dios nos permitió nacer en ese núcleo familiar, sea como sea. Dios permitió para que nosotros naciésemos en ese núcleo familiar. Y entonces Dios tiene un propósito en cada uno de nosotros. Entonces nuestra parte sería pues honrar a nuestros padres. Pero los tiempos cambian y estamos viendo los tiempos para... Todo depende de la persona, para bien o para mal. Entonces, la influencia en un núcleo, digamos, en un núcleo que se está formando, el hijo o la hija se forman un núcleo con su pareja, su esposo o su esposa. La influencia en ese núcleo familiar es muy importante. Es muy importante que ambos, tanto el hombre como la mujer, reconozcan el lazo sanguíneo entre el padre y la madre de su esposa y la esposa de el esposo, el lazo sanguíneo de su madre y su padre, y apoyarse mutuamente para que no hayan diferencias ni problemas dentro de un matrimonio. Bendito sea el Señor. Entonces, cuando el Señor dice que el hombre tomará a su mujer, se unirá a ella y serán uno, ya no serán dos, sino serán uno. Él no está diciendo olvídate, abandónalos, échalos a la calle, ya no te preocupes por ellos. Él está diciendo van a ser una sola carne. Por lo cual, la mujer y el hombre tienen otros lazos del cual deben de también tomar ese cuidado, que son sus padres mientras vivan, mientras estén en este mundo, de cuidar de ellos. Bendito sea el Señor. La gloria es para el Señor y qué bonito es ver núcleos familiares cuando ellos se preocupan por sus suegros, sus suegras y buscan cómo ayudarles. Dios bendiga a esos hogares, y a los que no hacen eso hay que hacerlo, hay que empezar de hacerlo, porque nuestros padres son una manera de que el Señor nos trajo a este mundo. Él nos puso en esa familia por una causa, por un propósito divino, que el Señor sabe las cosas. Bendito sea el Señor. Así que sigo leyendo. Dice, y asimismo quebrantan el mandamiento de Dios cuando dijo, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen sobre la tierra. Imagínense que ese mandamiento que el Señor nos dio también lleva promesa de que si nosotros honramos a nuestros padres, los días en esta tierra se nos alargarán, tendremos larga vida. ¿Por qué? Porque estamos pendientes de aquella mujer, de aquel hombre que formaron un núcleo para poder nacer nosotros. Entonces el Señor se agrada de todo eso, porque estamos poniendo en obra
su palabra y no solamente de labios. Bendito sea el Señor. Así quiero leer en Mateo capítulo 16, versículos 6, luego me voy a pasar al 11 y al 12. El 6 dice: y Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Como es que no entienden, Jesús les dijo que no fue por el pan que os dije que os guardaréis de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la levadura o de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Aquí voy a dejar ese punto primero que hablé sobre el núcleo familiar y el honrar a sus padres. Y quiero pasar a algo muy importante también que está sucediendo conforme a lo que leí en Mateo 16. La levadura de los fariseos y los saduceos, dice el Señor. Y así voy a leer, también dice, algunas tradiciones quieren hacerlas doctrinas, pero solo son mandamientos de hombres y las quieren enseñar como doctrinas, como la enseñanza de la prosperidad. Que lo que hacen es quitar el enfoque de Dios y ponerlo en las cosas materiales. Esas doctrinas de hombres, esas tradiciones, porque son pensamientos de hombres que los transmiten a los oyentes y lo hacen que los otros lo hagan, imponiendo esos pensamientos, esos mandamientos de hombres a los demás. Lo están haciendo para poder lucrarse, porque es la doctrina, que es una doctrina, quiere ser una enseñanza errónea de prosperidad. Entonces, ¿qué es lo que hace realmente esa doctrina? Realmente esa doctrina lo que hace es desenfocar la fe en Cristo Jesús, en el cual dice la palabra de Dios que Él es el autor y consumador de la fe. Que pongamos nuestra mirada en las cosas de arriba y no en las cosas de la tierra, porque Jesús tiene que ser nuestro fundamento, nuestro blanco perfecto a seguir. Bendito sea el Señor. Pero en estas doctrinas que son como tradiciones de hombres, que hacen es desenfocar la fe de los oyentes, de los feligreses, para ponerla en las cosas materiales, hablándoles: si tú das esto, tú das lo otro, vas a tener bendición. Dios bendice, exactamente, Dios bendice, pero es necesario realmente que nosotros sepamos que la fe en Cristo nos proveerá en todo. Porque si nosotros nos desenfocamos de Cristo Jesús y ponemos la fe y la confianza en otras cosas, estamos tomando un camino equivocado. Bendito sea el Señor. Entonces, tanta labia, tanta palabrería, tantas cosas que esas personas hablan a los oyentes, y ellos están escuchando, que a la mentira la vuelven una verdad según ellos, pero sigue siendo mentira, pero la gente la cree. Entonces Dios quiere que nos enfoquemos en Jesucristo. Dice que Él es el dueño del oro y la plata. Bendito sea el Señor. Y si Jesucristo es con nosotros,
Entonces Él nos va a proveer. Jesucristo dice, pedid y se os dará. Dice, todas las cosas que os pidáis en mi nombre, yo lo haré, dijo el Señor. Entonces estamos poniendo la fe en Cristo Jesús. No estamos poniendo la fe en que mañana voy a tener un carro del año, que mañana voy a tener una casa, que mañana voy a tener esto y lo otro, porque nos estamos desenfocando de realmente lo que verdaderamente importa, que es la fe y la confianza y la esperanza puesta en Cristo Jesús, quien es nuestro hacedor. Jesucristo es nuestra fortaleza, nuestro refugio, nuestro pronto auxilio en las dificultades, nuestra torre fuerte, bendito sea el Señor. Y Él es el dueño del oro y la plata, como lo vuelvo a repetir, Él nos va a dar. Dice también la palabra de Dios que Él conoce nuestras necesidades. Dice, vuestro Padre que está en los cielos conoce de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros se las pidáis. Entonces vemos estos mandamientos de hombres que las quieren volver doctrinas, enseñanzas a los oyentes, a las personas, en el cual lo están llevando por el camino equivocado. ¿Por qué? Porque ellos han puesto la mirada en el dinero, en el lucrarse ellos mismos, y no realmente en agradar, alabar, exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en el cual nosotros para eso hemos sido hechos, para alabanza y gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Él dio su vida por cada uno de nosotros. El dinero y las cosas de este mundo, las cosas materiales, no dieron nada por nosotros cuando estábamos sin vida espiritualmente hablando, cuando estábamos en pecado. Ellos no hicieron nada, pero Cristo Jesús dio su vida por cada uno de nosotros, por amor y misericordia por cada uno de nosotros. Pero esas enseñanzas, tradiciones y doctrinas erróneas, torcidas, están desviando a muchas y millares de personas a nivel mundial, siguiendo a hombres perversos que quieren nomás el lucro, quieren el conocimiento, no tienen el conocimiento del santo, sino solamente quieren lucrarse y llenar sus bolsas. ¿Para qué? Para que ellos estén bien, mientras el pueblo que los escucha está engañado bajo una ceguera espiritual, tapados sus oídos y no entienden, y solo pueden escuchar esas palabras erróneas que su líder les está diciendo. Es necesario realmente que el ser humano, que el hombre, que el cristiano que está en esas doctrinas, ore a Dios, a Jesucristo, para que su venda espiritual sea quitada, sus oídos puedan escuchar y entender realmente lo que están hablando. Porque tenemos que poner nuestra mirada, nuestra fe, nuestra confianza, nuestra esperanza en Cristo Jesús. Nuestro fundamento tiene que ser Cristo Jesús de Nazaret. La palabra es muy clara, dice, cielo y tierra pasarán, mas mi palabra permanecerá para siempre. ¿Qué nos quiere decir el Señor ahí? Escudriñemos las Escrituras para no ser engañados, para entender cuando una palabra viene de Dios y cuando no viene de Dios. Cuando el enfoque de las palabras que nos dicen es por lucro, por materialismo y no por una espiritualidad venida del Señor, palabras en el espíritu, sino palabras de materialismo. Huyamos, dice la palabra de Dios, pueblo mío, huye de en medio de ellos. Bendito sea el Señor. Entonces aquí les hablaba el Señor que huyamos de la levadura de los fariseos, de los saduceos. Él está diciendo, huyan de esos mandamientos que los quieren poner como doctrinas. Huyan de entre medio de ellos. Huyan. Así, eso es lo que les quería decir el Señor. Otra cosa que se ven es la venta y compra de objetos
entre comillas, milagrosos, poniendo a la gente que ponga su fe en las cosas, en los objetos, y olvidándose de Cristo. Él es el que sana, Él es el que restaura, Él es el que purifica. Jesucristo de Nazaret, Él es el que conoce todas nuestras necesidades, y el Señor Jesucristo no necesita de nada que nosotros enfoquemos en otras cosas que no sea en la fe en Cristo Jesús, porque las cosas y los objetos que venden nos están haciendo olvidarnos de Cristo Jesús, nos están desviando, porque la gente lo que hace es poner su fe y su confianza en ciertas cosas que venden dentro de algunos templos, y estamos desenfocándonos de la verdadera fe en Cristo Jesús. Jesucristo hablaba cuando les decía: tus pecados son perdonados, tú has sido sanado de la enfermedad, tu fe te ha hecho salva o te ha hecho salvo, decía. Dios obraba por medio de la palabra, no por medio de cosas, de aguas, de instrumentos o de no sé qué tantas cosas. Dios, Jesucristo, hablaba porque Él miraba la fe que esas personas tenían. Tal vez venían bien angustiados por ciertas enfermedades o algunos demonios que las atormentaban. Pero el Señor les dijo: tu fe te ha sanado, vete en paz. O tu fe te ha salvado, tus pecados son perdonados, vete y no peques más. Pero no pongamos la mirada en las cosas materiales que nos pueden ofrecer en ciertos lugares. Eso ya es una idolatría. Eso ya es un cambio de confianza, ya no en Dios, sino en las cosas materiales que podemos ver. Jesucristo dijo: bienaventurado aquel que cree en mí, dijo, y no me ha visto. Eso somos nosotros los cristianos, que estamos lavados con la sangre de Cristo, que creemos en Jesucristo sin haberlo visto, pero el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios y que Jesucristo es el Hijo de Dios, como lo dijo Pedro: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bienaventurado, Pedro le dijo a Jesucristo, porque eso no te lo reveló ni sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Así a nosotros, hermanos, se nos ha sido revelado que Jesucristo es el Mesías, el Hijo de Dios, el que vino a dio su vida, despojándose de su reino, dio su vida por cada uno de nosotros para salvarnos, reconciliarlos para con el Padre. Y que vengan doctrinas de hombres, tradiciones de hombres, mandamientos de hombres para querernos desviar de la verdad. Eso no está bien. Nosotros tenemos que tener cuidado a quién escuchamos, quién está hablando. Escudriñemos la palabra de Dios para no ser engañados. Porque muchos dicen: vendrán como lobos rapaces, vestidos de ovejas. Y engañarán a muchos, amadores de sí mismos. Busquemos de Dios en oración, en ayuno, lectura de la palabra. Clamemos al Señor. Bendito sea el Señor. Otro punto serían la idolatría, donde ponen ídolos, haciéndole creer a la gente que por medio de ellos Jesús obra. Pero eso es mentiras. Mandamientos de hombres engañadores son esos. Personas que
a la mentira, la vuelve en verdad, pero sigue siendo mentira. Ponen su ídolo, pidiéndole al ídolo en el cual tiene ojos, dice la palabra de Dios, y no ve, oídos, no escucha, boca y no habla, manos y no palpa. Entonces, abran los ojos en esas doctrinas, mandamientos de hombres y no de doctrinas que es la verdadera, el Padre, Hijo, Espíritu Santo, Hijo de Jesucristo, que Él anda buscando, o el Padre anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. No es necesario inclinarse y adorar una estatua ahí hecha de oro, de plata, o de yeso, de piedra o de madera. Entonces, hay que abrir bien los ojos y ver dónde estamos parados en estos últimos días, en estos tiempos. Debemos de clamar al Señor con un corazón constricto y humillado. Realmente buscar la verdadera doctrina que está en nosotros, que es la que Cristo Jesús vino a mostrarnos. Es el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, el Evangelio, que es poder de Dios. La llenura del Espíritu Santo. Y así muchos engañadores hacen creer a las personas las mentiras que sean verdades, pero serán juzgados en aquel día por Dios, y cada uno recibirá conforme a sus obras. Esos que enseñan esos mandamientos y doctrinas de hombres han quitado realmente su fe y su confianza en Dios, y la han puesto en las cosas que tal vez les traigan lucros, porque han puesto su mirada en el dinero y no la han puesto en Cristo Jesús. Su fe ha sido desvanecida por causa de lo que siguen el materialismo y no siguen a Dios. Su fe no está fundada en la palabra, donde dice que cualquier cosa que nosotros necesitemos, Él nos dará. Bendito sea el Señor. Así que voy a leer para terminar en 1 Corintios capítulo 5 versículos 6 y 8. Dice la palabra de Dios: no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura